Seguimos con nuestra serie de los milagros de Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor sigue haciendo milagros hoy? Amén. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él todavía sigue demostrándole al mundo esas dos cosas. Mire, dice su poder y su amor. Hoy tenemos una cortita animación que yo le quiero mostrar en esta mañana. Es cortesía de la iglesia New Creation. Es una animación en inglés. Dura unos 4 minutos, pero lo bueno es que la conseguimos con subtítulos. En esa animación yo quiero pedirle que ponga atención a los detalles, es precioso, ¿verdad? Y quiero pedirle por favor que trate de identificar cuál es el milagro que vamos a estar estudiando esta mañana. Adelante, mis hermanos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Sí. Este es el leproso. Lord, if you are willing, Si quieres, puedes limpiarme. make ¿Y me. qué le dijo el Señor? I am willing. Be cleansed. Miren la sanidad divina. ¿Cuántos alaban al Señor por ese milagro precioso? Ahí estamos usted y yo cuando el Señor llegó a nuestra vida. Y mire cómo termina, mire ese detalle del autor. Un corazón, Dios,
diciendo, te amo. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús sana a un leproso. Al mensaje de esta mañana le hemos titulado Jesús sana a un leproso. Lo vamos a ver en pantalla. Ahí está, dígalo conmigo. Jesús sana a un leproso. Vaya rápido por favor a Mateo capítulo 8. Y hoy sí nos vamos a poner de pie porque es cortito el pasaje de hoy. Mateo 8 y vamos a estar del 1 al 4. Cuando lo encuentre, póngase de pie por favor. Si está bien de salud, dele gracias a Dios poniéndose de pie. Y vamos a leer Mateo 8 del 1 al 4. Si hay gente con un bebé de brazos o algo, o por salud no se puede parar, no se preocupe. Aquí vamos a poner Mateo 8 en pantalla. Y dice así la palabra, lea conmigo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso, ¿y qué hizo? Se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y qué dice? Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Eleve una oración al Señor, pídale a Jesús que le hable a usted esta mañana. Padre Celestial, oramos dándote gracias, así dice tu palabra, son conocidas delante de ti nuestras peticiones con acción de gracias. Hemos recibido esta mañana la paz sobrenatural, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por recordarnos que estás con nosotros, que somos tuyos y que jamás nos dejarás. Háblanos al corazón esta mañana, porque todos somos necesitados de ti. En Cristo Jesús lo pedimos. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Yo no sé si cuando veía usted la animación, usted se sintió identificado con el leproso, pero quiero decirle que todos éramos leprosos espirituales. Antes de venir a Cristo, esa era nuestra condición. ¿Sabían, hermanos, que en la Biblia la lepra representa más que solo una enfermedad de la piel? La lepra representa el pecado. Se parecen mucho. La lepra y el pecado tienen muchas cosas en común. De hecho, cuando una persona tenía lepra, se consideraba bajo maldición divina. Por eso es que no iba al médico, iba al sacerdote. Y el sacerdote es el que examinaba las lesiones y él es el que determinaba, mira, todavía estás enfermo, tenés que permanecer fuera del campamento, aislado. O él es el que declaraba sana a una persona, porque antes de venir a Cristo, todos éramos leprosos espirituales. Por la condición pecaminosa, éramos leprosos internos, no externos. Yo quiero que vea algunos aspectos en que la lepra y el pecado se parecen. Lo primero es que ambas son progresivas. ¿Qué quiere decir? Que van avanzando. El pecado es progresivo, mi hermano. Quiero decirle que usted no le puede dar una esquinita al pecado. Algunos pueden tener ilusión, todos los adictos, por ejemplo, tienen ilusión de que ellos no son adictos y que ellos pueden llegar a controlar, pero el pecado no se puede controlar. En nuestras propias fuerzas es más fuerte y más poderoso que nosotros. Necesitamos el poder de Cristo para dominar, para vencer el pecado, porque el pecado es progresivo. La lepra también. Quiero decirle que la lepra comenzaba bien raro. Fíjese, hoy en día está prácticamente erradicada esa enfermedad. Y cuando da mucho más suave que como daba antes. En ese tiempo era algo incurable. Usted empezaba, simplemente perdía como la sensación en alguna parte, en la frente, en la rodilla, a donde comenzara la lesión, simplemente sentía dormido, no tenía sensación ahí, se perdían las terminaciones nerviosas y luego iba avanzando porque se hacía una especie de mancha o un lunar y ya la gente preocupada por ese lunar, pero no se quedaba ahí. Es algo, fíjense que hasta pensamos poner una imagen de cómo es la lepra en sus estados más avanzados, pero es algo demasiado grotesco. Era algo que la carne literalmente, ustedes han oído esa leyenda urbana aquí en El Salvador de la descarnada. Pues algo similar es eso. Literalmente se caen, por ejemplo, lo primero que se caía era la piel de los párpados y el globo ocular quedaba totalmente expuesto. La gente se veía con los ojos así, saltones, luego se iba cayendo la piel de las manos, de los pies. Muchas veces en el momento no dolía y simplemente veías órganos, huesos, venas expuestos. Es algo terrible que duraba más o menos unos 9 años. Es progresivo.
y es incurable. Así es el pecado en nuestra vida, va avanzando, la gente allá afuera sin Cristo está en una espiral que los atrapa, porque el pecado y la lepra ambos son progresivos. No solo eso, ambas son contagiosas. A ver, diga conmigo, es contagiosa. Ponémelo, Jorgito, por favor. Es contagiosa, dígalo, es contagiosa. Mire, la lepra era tan contagiosa, pero el pecado también es contagioso. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo, miren, cuando entren a la tierra prometida, no se lleven con esos extranjeros, porque si no los van a contagiar de su idolatría? Es lo que le pasó al rey Salomón, que se terminó contagiando de la idolatría de sus esposas extranjeras. Tenía todo un harén ahí, ¿verdad? Ahí se equivocó Salomón. Tenía una sabiduría tremenda en otras áreas, pero en esa área pecó Salomón. Tenía su propio Miss Universo, Salomón, y de puras personas inconversas, y terminó él contagiándose. Miren, la lepra era tan contagiosa, hermano, que la persona tenía que salir fuera del campamento, desprotegido, fuera de los muros de la ciudad. Y cuando por alguna razón usted tenía que pasar cerca de gente sana, usted tenía que gritar, inmundo, inmundo, aquí viene un inmundo. Era algo cruel, era algo humillante, pero la manera de que era contagiosa la lepra era tal que usted prácticamente estaba muerto en vida. Un comentarista dice que la lepra era como ir muriendo centímetro a centímetro. Era algo terrible, no podías ver a tu esposa, no podías ver a tus amigos, no podías ver a tus hijos, porque es sumamente contagiosa. Uno terminaba aislado. Los rabinos en Israel bien seguido se jactaban que cuando veían un leproso lo agarraban a pedradas, y eso no era mal visto, porque la ley de Moisés decía que si un leproso se acercaba debía morir apedreado. Así que los rabinos se jactaban y decían, yo la vez pasada vi un leproso y lo agarré a pedradas. Imagínense qué duro para el enfermo ver que su líder espiritual ahora lo echa y lo agarra a pedradas, pero así era bajo la ley. Vamos a ver el tercer aspecto en que son iguales la lepra y el pecado. Es mortal. Diga conmigo, es mortal. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero la lepra también era mortal. En esos tiempos la lepra se consideraba totalmente incurable. Al cabo de 9 meses, la persona finalmente tenía un declive mental. Fíjense, no solo era externo, no solo era la piel, afectaba sus facultades mentales. La persona finalmente caía en coma y moría después de 9 largos años. Era algo mortal. Así es el pecado. Hermano, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero dice la Biblia, su final es camino de muerte. Ambas son mortales, la lepra, el pecado. Usted y yo éramos leprosos internos, leprosos espirituales. Y lo último, ambas te deforman. Diga conmigo, te deforma. La lepra en su etapa terminal es tan horrible que la persona ya no parecía un ser humano. Ya andaba totalmente descarnado. Ya parecía más un monstruo. Y dígame si no hace eso el pecado con nosotros los seres humanos que no tienen a Cristo. El pecado te deforma, la ira puede hacerte un monstruo. He sabido de personas que están atrapadas por una adicción o que han ido a terminar a la cárcel o a un manicomio y dice, yo, pastor, yo me vi en el espejo y ahí lo único que podía ver era un monstruo del odio que tenía dentro, del rencor o de lo amarrado que me tenía el pecado. Así que ambas, la lepra y el pecado, tienen esas cosas en común. Usted y yo sin Cristo éramos leprosos espirituales, pero al igual que el video que vimos, hubo un buen día que Cristo tuvo misericordia de ti. Y así de grande como fue ese milagro de la sanidad de la lepra, así fue de grande el milagro de tu salvación. Para Cristo no hay nada imposible. Él puede sanar lo incurable y Él puede salvar al pecador más hundido. Cristo es poderoso. Y esta mañana yo tengo un mensaje para usted de parte de Dios. Vamos a poner la frase del día. Léala conmigo. Cristo quiere y puede sanarte, y también Cristo quiere y puede salvarte. A ver, dígalo una vez más. Cristo quiere y puede sanarte, y también Cristo quiere y puede. No importa qué tan hundido esté alguien en el pecado, el Señor es poderoso para salvar. No importa qué tan desahuciado esté un enfermo, el Señor es poderoso para sanar.
Yo quisiera que subrayemos algunos aspectos del pasaje. Estamos en Mateo 8. Y por favor, suplicarle que no lo cierre, téngalo frente a usted, porque sería bueno que subrayemos algunas partes del pasaje. Esta parte del mensaje le llamamos el ABC del pasaje. Son aspectos que sobresalen del pasaje que leímos hoy. Por ejemplo, para mí lo primero que sobresale es que la ley condenaba a este hombre, pero Cristo no lo condenó, Cristo lo salvó. Diga por favor conmigo, la ley condena, pero Cristo salva. Mire por favor el versículo 1 en su Biblia. Cuando descendió Jesús del monte. ¿Qué estaba predicando el Señor ahí en la animación? El sermón más famoso que se haya predicado jamás. Eso fue justo antes de sanar al leproso. Mire qué interesante. Antes de sanar al leproso, Jesús estaba en un monte muy alto y en ese monte estaba predicando el sermón del, ¿lo puede decir conmigo? Sermón del monte. Mire qué interesante. ¿Y cuál era el tema del sermón del monte? Mateo 5, 6 y 7. El sermón del monte. Y en el Mateo 8 desciende del monte y sana al leproso. ¿Cuál es el tema del sermón del monte? La ley de Moisés. Puede decir conmigo, la ley de Moisés. Mira, el sermón del monte prácticamente es como la segunda vez que Dios le da la ley o le recuerda la ley a la humanidad. Y note algo importante, ambas han sido dadas en un monte. En el Antiguo Testamento la ley fue dada en el monte Sinaí. Y eso nos dice algo, hermano, que la ley es un estándar inalcanzable para la humanidad. Moisés subió, el pueblo no podía subir. Y de hecho, cuando Moisés bajó, los encontró que estaban rompiendo la ley. Habían hecho un gran becerro. Y el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos. Y el segundo era, no te harás imagen. Ambos mandamientos, los primeros dos, porque la ley es un estándar inalcanzable. Mire, ahí en el sermón del monte, inalcanzable para la humanidad, el Señor Jesús le recordó la ley a los seres humanos y les dijo, ustedes oyeron que fue dicho no matarás y según ustedes lo cumplen, les decía Jesús, pero yo les digo que con solo que se enoje contra su hermano, usted ya es culpable. Los fariseos en tiempos de Jesús creían que ellos sí cumplían la ley, pero el Señor Jesús subió al monte para decirle, es imposible ser salvo por obras. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, y según ellos lo cumplían, pero les dice, pero yo os digo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya es culpable como el peor de los adúlteros. Ustedes oyeron que fue dicho que tienen que amar a su prójimo, pero yo les digo, amen a su enemigo. Mire, qué sermón más duro el que estaba predicando el Señor Jesús, porque el sermón del monte ha sido llamado así, fíjense, la ley 2.0. O la ley recargada, ¿verdad? Es la ley de Moisés, pero en su verdadero estándar inalcanzable. El Señor quería mostrar en el Sermón del Monte, es imposible ser salvo por obras. Dígalo conmigo, es imposible ser salvo por obras. Pero gloria a Cristo que Él no se quedó en el monte. Como dice la palabra, cuando descendió Jesús del monte. Oiga, hermano, la ley condena, pero Cristo descendió del cielo a la tierra para encontrarse con leprosos como nosotros. Cristo descendió. Hoy es un buen día para recordar que el Señor Jesús descendió para salvar a usted y a mí, los que no damos el ancho. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Este pobre leproso, gloria a Dios. Este pobre leproso no había manera que se acercara porque la ley lo condenaba. La ley condena. La ley decía que debía morir apedreado, pero Jesús no lo agarró a pedradas. Jesús le puso la mano y lo sanó, porque la ley condena, pero Cristo salva. La ley decía no te acerques, pero Jesús lo tocó. Y es que, hermano, yo quiero que usted vea algo. Bajo la ley, lo impuro contagiaba a lo puro. Amén. No se podía acercar el leproso porque contagiaba a los demás. Pero bajo la gracia, Jesucristo el puro nos contagia de su salud. Cristo nos contagia de su santidad. La ley condena, pero Cristo salva. ¿Está conmigo? Amén. En segundo lugar, para mí sobresale el hecho de que Cristo no solo puede, Él quiere sanarte. Cristo no solo tiene el poder. ¿Usted cree que Cristo lo quiere sanar a usted? A ver, puede decir conmigo, Cristo quiere sanarme.
Mire, es importante que usted lo crea porque si no, no va a tener fe. Y hay personas que se enredan tanto en su mente que dicen, bueno, quizás el Señor, yo sé que puede. El leproso creía que podía, pero tenía dudas si era la voluntad de Dios que él fuera sano. Y muchos de nosotros eso nos pasa y decimos, quizás el Señor a mí me quiere enfermo, es la voluntad de Él, pero nos contradecimos, porque decimos, quizás Dios me quiere enfermo y por otro lado yo voy al médico para ver si me sano. Hay una contradicción ahí. Si usted cree que es la voluntad de Dios que esté enfermo, entonces quédese enfermo, ¿verdad? Pero si usted cree que el Señor lo quiere y lo puede sanar, entonces crea que el Señor lo puede hacer a través del médico. Está bien, vaya al médico, pero sepa que es Dios el que te va a sanar. Amén. Que tu esperanza no esté puesta en un medicamento, sino en el toque de Cristo. Y Cristo lo puede hacer también directamente como lo hizo con este leproso. Miren su Biblia, el versículo 2. Y vamos a subrayar una frase. Dice, vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quisiera que subraye esa frase. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tenía fe, pero era una fe débil, digamos. Pero gracias a Dios que Él dice que si tenés fe tan chiquita como un granito de mostaza, el Señor puede mover montañas a través de esa fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle. Tenía una fe, decía, el Señor puede, pero no estoy seguro si quiere. Ahora, para todos los que alguna vez dudamos si el Señor me querrá sanar, mire lo que dice Jesús en el 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Esta mañana el Señor te dice, sí quiero. Recibe lo que necesitas de parte de Dios. Esta mañana el Señor te dice, sí quiero ayudarte en esa lucha que tenés. Sí quiero proveerte, sí quiero bendecirte, sí quiero salvar a tu familia, sí quiero sanarte. Es un buen momento para que recordemos la frase del día. Cristo quiere, ponela Coqui, y puede sanarte. Léala conmigo. Cristo quiere y puede salvarte. No solo quiere, Él puede. Amén. Y lo tercero que llama la atención es que el Señor está interesado no solo en sanar tu cuerpo y salvar tu espíritu, Él también quiere sanar tu corazón. Hay heridas emocionales. Imagínese este leproso, qué heridas debe haber andado. Ahí en la animación se veía eso, ¿verdad? Como él añoraba estar con su hijito, añoraba estar con su esposa. Habían amigos que le habían dado la espalda. Muchos de los que estamos aquí tenemos heridas emocionales. ¿Cuánto tiempo tenía este leproso que no había experimentado el toque de una persona? Yo quiero que vea, vamos a subrayar un versiculito en el 3. Mire por favor el 3. Dice que Jesús extendió la mano y ¿qué dice? Le tocó. Yo le quiero preguntar, ¿por qué no lo sanó a la distancia el Señor Jesús? ¿Por qué tomarse la molestia de tocarlo? Está el leproso, imagínense cómo fue. El leproso se postra a los pies de Jesús. Otro evangelista dice que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Y Jesús pudo haber hecho esto y le pudo haber dicho, leproso, estate lejos, recibe sanidad. Pero no, el Señor hizo esto, lo tocó. No sé si puso la mano en la espalda, no sé si puso la mano en la cabeza, pero la ley prohibía eso. Pero es que, hermano, Jesús sabía que él no se iba a contagiar. Jesús sabía que el leproso se iba a contagiar de sanidad en ese momento. Así es de poderoso nuestro Señor. ¿Por qué lo tocó? Porque el Señor quiere sanar tus emociones. El Señor quiere sanar tu corazón. Aquí hay personas que llevan heridas en el alma por el rechazo, por el abuso, por el abandono. Aquí hay personas tristes. Esta mañana recibe el toque de Cristo, recibe el abrazo del Señor diciendo, hijo, aquí estoy, yo no te rechazo, yo te sano de tu pasado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cristo quiere sanar tu corazón también para que puedas perdonar. Vamos a ver por última vez la frase del día, pero creo que antes hay un versiculito. Jorgito, si nos puedes poner el Salmo 147. Mire cómo Jesús sana el corazón. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más hace, iglesia? Venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Dicen los científicos que no saben cuántas estrellas hay en el universo. Dicen que hay miles,
o hay millones de estrellas, simplemente hay millones de galaxias y ellos no saben cuántas estrellas hay. Pero mire el versículo 4, dice que el Señor cuenta el número y a cada una la llama por su nombre. El mismo Dios que conoce a las estrellas por nombre es el mismo Dios que sabe el dolor que tú llevas en tu corazón. Una tristeza. ¿Qué dolor ha de haber llevado este leproso? Más allá del dolor de su piel, de su cuerpo, llevaba un dolor en el alma, pero el Señor Jesucristo lo sanó. Así que hoy sí vamos a ver la última vez la frase del día: Cristo quiere y puede sanarte. Él quiere y puede salvarte. Ahora vamos a llevar este mensaje a la práctica con la ayuda de Dios. Y lo primero, hermano, que debemos practicar a la luz de este milagro es: venga a Jesús sin temor. Este leproso tenía miedo de acercarse al sacerdote porque lo podían agarrar a pedradas, pero no tuvo miedo de acercarse a Cristo. Porque, hermano, cuando usted viene a Cristo los domingos en el culto, cuando usted busca a Cristo en la semana, después de leer su capítulo del día, usted lo busca en oración, cuando usted busca al Señor en un life group, todas esas son maneras de venir al Señor. Hágalo sin temor, porque no te estás acercando a la ley que te condena, te estás acercando al trono de la gracia. Jesucristo es el Dios de toda gracia. Decía Pedro: más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Hasta hay una alabanza preciosa que dice: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Cántele a Jesús: por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús te dice hoy, no importa tu condición, Él te dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si el leproso hubiera llegado delante de un sacerdote, ahí mismo comenzaba la primera pedrada. Mire por favor Hebreos 4:15, la diferencia entre los sacerdotes y Cristo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Así eran los del antiguo pacto. No podía tener compasión del leproso, sino uno que fue tentado. La palabra original es probado, estoy en el tercer renglón. Sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿qué te dice el autor de Hebreos? Acerquémonos pues, ¿cómo, iglesia? ¿Cómo tiene que venir delante de Cristo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vas a hallar ahí? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo quiero decirle que va a hallar dos palabras con P para que no se le olvide: perdón y poder. Dígalo conmigo: en Cristo hay perdón y en Cristo hay poder. Así que venga seguro que Cristo no te condena, venga seguro que Cristo quiere y puede, porque Él tiene poder, Él es poderoso. Y es que, hermano, Jesús sabía que Él no se iba a contagiar. ¿Cuántos de nosotros tuvimos temor? A mí me tocó orar por varias personas que tenían COVID y lo hice por videollamada o lo hice por teléfono, ¿verdad? Porque no lo dejaban a uno entrar, por ejemplo, al Hospital El Salvador, imponer manos, orar, y los médicos que estaban sirviendo ahí tenían que tener un traje especial durante varias horas. Tenemos el privilegio de conocer a varias personas que trabajaron ahí adentro y dice que era un problema, por ejemplo, ir al baño. Era toda una osadía y todo un procedimiento larguísimo, complicado, por el temor de los contagios. Ahora, la lepra era quizá más contagiosa que un virus COVID y más mortal, pero Jesús sabía que Él no se iba a contagiar. Jesús sabía que el leproso se iba a contagiar de la salud que solo Cristo ofrece. Quiero decirte algo, hermano: cuando vienes a Jesús, Él te contagia a ti de su paz. Cuando vienes a Jesús, Él te transmite su amor, Él te transmite su poder. Este leproso vino a Cristo y salió diferente. Un momento en la presencia de Cristo y vas a salir diferente cada mañana. Este leproso adoró al Señor. Dice la Biblia que se postró rostro en tierra. Estaba adorando. Una prueba más de que Jesús es Dios. Recibió adoración. Se dejó adorar
Cuando alguien se postraba delante de Pedro, por ejemplo, vaya, el catolicismo romano, con todo el respeto, pero dice que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Pero Pedro nunca recibió adoración, no dejó que nadie se hincara. Cuando Cornelio se hincó, le dijo: no, párate, ¿qué estás haciendo? Si yo solo soy un hombre como tú. Pero Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él lo podemos adorar, a ningún hombre. Pero a Cristo lo podemos adorar. Venga a diario, adórelo y usted va a salir de ahí sano, va a salir de ahí fuerte, va a salir de ahí transformado. Si usted lucha con el mal carácter, ¿cuál es la mejor terapia para el mal carácter? No voy a pedir que levanten la mano. Si usted, y peor, si es su cónyuge el que lucha con el mal carácter, no vaya a levantar la mano tampoco, porque a la salida me lo van a agarrar. Pero ¿qué es lo que más necesita una persona que lucha? Todos luchamos en la carne. Necesita su tiempo con el Señor. Esta semana me encontré una imagen de una taza de café y me llamó la atención. Ahí la tenemos, está en inglés, pero muchos de ustedes hablan inglés. Y mire qué interesante, la gente cuando amanece y está adicta, oiga, adicta, es una verdadera droga. Y podemos llegar a quedar adictos al café. La gente no quiere ni que le hablen. Dice que cuando no ha empezado a tomarse la taza, dice: ni me hables, don't talk. Ahora, cuando ya me tomé media tacita, espérate, ya vamos llegando, espérate, le dice. Cuando ya se terminó la primera taza, dice: ok, ahora sí puedes hablar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero contar en mucha confianza. Recientemente he tenido que dejar el café. Y pastor, ¿y qué le pasó? Bueno, yo no sé si serán cosas de cipotes, o si ya es la edad, o era demasiado café, pero tenía algunos problemas gástricos y tenía sobre todo un gran insomnio. Y mire, lo que menos sospeché, resulta que era una cantidad excesiva de café. Pero mire, hermano, en mi caso, yo no le digo que usted sea igual, pero en mi caso y el caso de muchas personas que yo conozco, llegó a ser una verdadera adicción. Yo necesitaba 1 o 2 tazas de esas para arrancar el día. Y mire, se me notaba si no había tenido mi cafecito en la mañana. Se notaba. Casi que esa taza debería decir Javier Carrá del otro lado, ¿verdad? Un logo de Cephal Church le vamos a poner. Porque hay muchos de ustedes. Yo no le estoy diciendo que es malo el café, ¿verdad? Y ya nos vamos a poner como los mormones, ¿verdad? Que es prohibido. No. Pero bueno, Pablo sí dice: todo me es lícito, pero no me dejaré, ¿qué dice? Dominar. ¿Ha tratado usted alguna vez de dejar del café un día? ¿O dejar el café 2 días? ¿Alguna vez lo ha intentado? ¿Quiere saber si está adicto o no? Mire, hermano, en mi caso, una migraña y un dolor de cabeza terrible los primeros días, hasta que finalmente pasó. Pero le quiero decir algo, hay gente aquí que dice: es que yo no puedo arrancar el día sin mi cafecito. Está bien, pero le voy a decir algo más importante: yo no puedo arrancar el día sin un momento con Cristo Jesús. Porque cuando no he estado con el Señor se me nota, y cuando sí he estado con el Señor se me nota también. A Pedro le notaban que había estado con Jesús. Cuando el concilio lo entrevistaba y oían cómo Pedro hablaba, dice, y les reconocían que eran hombres sin letra, hombres del vulgo, pero les reconocían que habían estado con Jesús. A usted y a mí se nos nota cuando venimos a Cristo y pasamos tiempo con Él. Él te quiere contagiar de su paz, Él te quiere contagiar de tu salud. Él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Lo primero es: venga a Jesús como el leproso, confiado, pero venga todos los días, adórelo, pase tiempo en la presencia y deje que Él le transmita todas esas cosas que buscamos, su sabiduría, su amor, su paciencia. Venga a Jesús. Número 2, tenga un compañero en Cristo. Yo te quiero retar esta mañana a que puedas preguntarte si tienes un amigo en Cristo que pueda ofrecerte esa mano amiga que Jesús le dio al leproso. Muchas personas dicen: qué precioso ha de haber sido que el Señor Jesús te ponga la mano, que el Señor Jesús te toque. Pero déjeme decirle que a usted todos los domingos el Espíritu Santo lo toca en este lugar. Pero no solo eso, Él nos ha dejado hermanos en Cristo, nos ha dejado hermanas en Cristo, que son ese abrazo. Yo le quiero decir algo:
Yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que en el momento que el leproso se vio sano, ha de haber corrido a abrazar al Señor. Lo que sí nos dice es que el Señor lo tocó. Y la palabra original puede traducirse como un toque o puede traducirse como una caricia que el Señor le hizo al leproso. Así que, hermano, tenemos hermanos en Cristo que nos pueden sostener con su amistad. Yo quiero animarle a que los varones tengan un hermano en Cristo que sea las manos de Jesús para ti, con quien te podás reunir de vez en cuando allá afuera de la iglesia y poder platicar y contarle lo que te pasa y que esa persona pueda orar por ti. Las hermanas, ¿tienes tú una hermana en Cristo? Con quien, alguien que sea tu compañera o que sea tu confidente en Cristo, que sea esa caricia o ese toque de Jesús para tu vida. No se aísle, hermano, porque lo más terrible de esta enfermedad es que era una enfermedad que te aislaba de los demás. Pero en ese aislamiento, Cristo llega, rompe nuestra situación pecaminosa y Él nos pone en una familia. Yo quiero que vea algo ahí en el versículo 4 en su Biblia. Espero que tenga siempre Mateo 8. Mire cómo Jesús quería que este hombre no estuviera solo. Le dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Oiga esto, para testimonio de ellos. Esa última frasecita me gustaría sugerir que la pueda subrayar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Mira, no hagas la bulla con nadie. Jesús no quería que antes de tiempo se hiciera una persecución que impidiera que Él llegara a la cruz. Por eso le decía, ahorita no hagas la bulla, no contés. Pero a quien sí quiero que le contés es a los sacerdotes. No solo para que cumplas la ley de Moisés, que decía que si un leproso se sanaba, tenía que ofrecer una ofrenda por ahí, 2 pajaritos, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en detalle. Pero lo principal era, hermano, que al ir él a los sacerdotes le daban una carta que decía, este ya se sanó, ya puede volver con su familia. Este ya se sanó, ya no tiene que estar aislado. Este ya puede ser parte de la sinagoga otra vez. Este ya puede ser parte de la sociedad otra vez. Cuando el Señor te sana, Él te coloca en el seno de una familia espiritual. No se aísle, vaya a un life group. No se aísle, tenga un compañero en Cristo. Véngase a un culto entre semana. Mire cuántos testimonios he escuchado yo de personas que ya sea el domingo, que es un poquito más rápido el horario, ¿verdad? Porque es un culto tras otro. O un culto entre semana, donde hay un poquito más de libertad para adorar. Ese día se manifiestan mucho los dones del Espíritu. Y el día miércoles, una hermana nos contaba que fue impresionante la manera como el Señor le habló. Porque dice que ahí en el parqueo, el miércoles, hablando de no aislarse, ¿verdad? De colocarse en una familia espiritual, ella viene a su mesa el día miércoles, se sientan por mesa. Dice que en el parqueo, antes de bajarse del vehículo, le dijo al Señor, Señor, no me respondiste esta petición que te hice y no me respondiste esta otra petición. Le enumeró al Señor y le dijo, híjole, me siento triste por varias malas noticias que había tenido esa misma semana. Bueno, se bajó un poquito cargada, sus amigas, hermanas en Cristo, le notaron. ¿Y qué te pasa? No, siento un poquito triste, pero bueno, empezó el momento de la adoración y de repente se manifiesta el don de profecía. Y dice el Espíritu Santo, cuando se manifiesta le llevamos el micrófono al vaso que Dios está usando. Y dice el Espíritu Santo, tú que me has enumerado cuántos problemas tú dices que tienes. Inmediatamente la hermana se quebrantó, sabía que era con ella. Yo quiero decirte que yo tengo cuidado de cada una de esas áreas. Mis planes son mejores. Quiero decirte que confíes en mí. La solución no te va a venir de ninguna persona. La solución te va a venir de arriba. Y quiero decirte que yo tengo cuidado de ti y de los tuyos. Al instante la hermana sintió que una carga se le había levantado de los hombros. Mira, al final del culto, una de las hermanas en Cristo le dijo, ¿tenés tiempo mañana? Apartémonos y tomémonos un cafecito. Hay que tener cuidado con el cafecito, ¿verdad? Pero se fueron estas hermanas a tomar un cafecito y dice esta hermana que salió de ahí totalmente renovada. Cuando tú te reunís con un hermano en Cristo, es como que te reúnas con Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y esa persona tiene al Espíritu Santo y te va a poner la mano como se la pusieron al leproso. Tenga un compañero en Cristo. Hágame un favor, vamos a hacer algo diferente esta mañana. Quiero pedirle que voltee con la persona que tiene a la par y póngale la mano en el hombro y le diga: cuenta conmigo, aquí estoy para ti. Cuenta conmigo, póngale la mano. Si usted está en casa y está con un ser querido, dígale: cuenta conmigo. Hermanos diáconos, también quiero decirle que usted necesita un compañero en Cristo. Todos necesitamos. Por eso el Señor puso a este leproso de regreso en una congregación. Por eso el Señor te ha puesto a ti en una familia espiritual. Y número 3, y con esto terminamos: testifique. A ver, dígalo conmigo, ¿qué tenemos que hacer? Testifique. Cuando yo testifico, glorifico a Dios. Mire qué raro cómo le dijo Jesús a este hombre que no testificara. Parecería contrario. Mira el versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Pero pastor, ¿por qué usted nos dice que lo publiquemos y lo testifiquemos? Y Jesús ahí le está diciendo al hombre que no se lo diga a nadie. Y es por la razón que ya le expliqué, ¿verdad? Jesús sabía que si su fama se extendía muy rápido, también la oposición se iba a levantar muy rápido y no lo iban a dejar llegar a la cruz, y se tenía que cumplir la voluntad de Dios. No era el tiempo. El ministerio de Jesús en la tierra duró más o menos unos 3 años y medio. Por esa razón le dijo: no lo publiques. Yo quiero que vea el problema que se hizo, porque este hombre no hizo caso. ¿Sabe qué fue lo primero que fue a hacer? Lo fue a publicar, hermano, pero a diestra y a siniestra, y se le hizo un gran problemón al Señor Jesús. Mire por favor Marcos 1 ahí en pantalla. Mire lo que pasó. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Pero mira el 45, lea conmigo por favor. Dale, Coqui. Pero oído él, comenzó, ¿qué dice? A publicarlo un poquito, así dice. ¿Cómo dice? A publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que, ¿cuál fue el problema que se dio? Ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Se le hizo un problema al Señor, pero al final todo obró para bien. Imagínense qué obediente este ex leproso, ¿verdad? No se lo digas a nadie, y lo primero que fue a hacer, a divulgarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahí no había llegado el tiempo. Ahora el tiempo ya llegó. Cristo murió, Cristo resucitó, y ¿sabe qué? Él te manda a decir que comiences a publicar mucho las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. El Señor hoy quiere que divulgues el hecho, que tus redes sociales sirvan para testificar del poder de Cristo en tu vida, que tú puedas dar testimonio. Bueno, no sé si, Jorgito, nos tenés el WhatsApp, donde los hermanos pueden compartir su testimonio. Ya lo vamos a poner en este momento, ahí está, si quiere tomarle foto. En ese WhatsApp usted nos puede contar su testimonio y nosotros lo vamos a contar, ya sea el miércoles, ya sea en un culto de domingo. Denos permiso, ¿verdad? Solo mándenos lo que usted cree que nosotros podemos compartir, pero mándelo cortito. Recuerde mandar su nombre, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando testifico, glorifico. Lo puede decir conmigo: cuando testifico. Ahí va a aparecer en pantalla. Creo que los hermanos ya copiaron el número, es fácil de recordar. Pero vamos a poner, Jorgito, cuando testifico. Dígalo conmigo: cuando testifico, glorifico al Señor. Quiero leerles un testimonio que recibí hace poquito, está fresco. Bendiciones, iglesia. Mi nombre es Andrea. Esta semana Dios concedió un deseo en mi corazón. Por años y por malas decisiones en las finanzas, me llené de deudas y ha sido un camino largo, cuesta arriba, quiero ser sincera, con diezmos bastante irregulares, pero con el anhelo, oiga, que Dios me proveyera para obedecer la palabra. La hermana anhelaba que el Señor la bendijera para poder diezmar. Y yo quiero decirle algo, hagamos una pausa. Ahí yo le puedo decir, ya la hizo la hermana Andrea. Nada que ver con el tema, estamos hablando de testimonio, pero ya la hizo, porque hay bendiciones que Dios derrama especialmente sobre el diezmador. ¿Ya la conoce usted? ¿Qué dice? Abriré
las ventanas. Dice, traed todos los diezmos, hay alimento en la casa, probadme ahora en esto. Dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador, una cantidad de cosas más. Pero Andrea dice, esta semana sin pedirlo, sin ni siquiera esperarlo, el Señor me concedió un aumento salarial. Oiga, por la cantidad exacta, no para que me sobre, pero sí para que diezme lo que es. Estaba triste porque no alcanzaba a diezmar y Dios le dio el aumento y ella ha decidido honrar al Señor. Mi corazón se gozó porque yo sé que fue Dios quien obró y abrió puertas para empezar a ser obediente. Me lo venía anunciando a través de las prédicas. Siempre ponga atención a las prédicas y diga amén y crea en las promesas del Señor. Me agarré de la promesa, dice, que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por fe yo sé, oiga esto, por fe yo sé que antes que termine el año, el Señor abrirá las ventanas de los cielos sobre mi familia. Bendiciones, iglesia. Le damos un aplauso a la hermana Andrea, por favor, que comparte su testimonio. Y así usted puede compartir el testimonio, divulgar, como lo hizo el leproso, divulgar en gran manera las maravillas que el Señor ha hecho, porque de esa manera estamos glorificando al Señor. Voy a pedir a los hermanos de alabanza si pueden venir y vamos a ver el resumen del mensaje aquí en pantalla. Cristo quiere y puede sanarte. Cristo quiere y puede salvarte. Y ahí están los 3 puntos que estudiamos. Vamos a pedir si pueden pasar también nuestros hermanos diáconos. Quédese sentadito, 5 minutitos más. Vamos a tomar en este momento la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena. Y mientras pasan los hermanos repartiendo los elementos, quisiera que entonáramos: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré? En busca de paz. ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Gracias. Jesús, Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? dígale: Cristo, ¿qué otro lugar? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú. Solo tú tienes palabras de amor, Camino al Padre. camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sí, Señor. Si ya tiene los elementos, quiero pedirle que se ponga de pie para que nos ayude a saber, si ya la mayoría lo tiene,